Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre los aldehídos y las cetonas. Como podemos ver, los aldehídos son compuestos orgánicos que tienen por fórmula general RCO-CHO. R significa una cadena alifática que caracteriza por poseer un grupo carbonilo C con un enlace doble con oxígeno, al igual que la tiene una hibridación en sus características. Tiene un grupo funcional que es hidrógeno y oxígeno correspondientes, pudiendo cambiar su terminación. Otras características se obtienen a partir de oxidación suave de los alcoholes de un carbono de compuestos polares. Como características son unas principales, son solubles en agua e insolubles en sólidos. Ahora vamos a ver las propiedades físicas de los aldehídos. Físicas tenemos a temperatura ambiente el formaldehído y el acetaldehido son gases. Los aldehídos de 3 a 10 carbonos son líquidos. Como propiedades físicas, los aldehídos de un peso molecular bajo tienen olores penetrantes, también desagradables, pero cuando el peso molecular es elevado se encuentran ciertos perfumes. Los aldehídos de menos de 5 son en agua. Como propiedades físicas de los aldehídos. Ahora vamos a hablar acerca de las propiedades químicas. Se representan mediante reacción de adición, sustitución y condensación aldolílica. Por adición podemos conocer qué sucede cuando un hidrógeno se adiciona y se forma un alcohol primario. Es muy importante. Por sustitución con halógenos sucede cuando reacciona con el cloro dando cloruros de ácido por sustitución del hidrógeno del grupo carbonilo. Por condensación aldólica se produce la hidrólisis. Compuestos forman aldehídos insaturados. Ahora vamos a hablar acerca de la nomenclatura de los aldehídos. Como primera regla tenemos que los aldehídos siempre se nombran reemplazando la terminación ano del alcano correspondiente por al. No es necesario especificar el grupo del aldehído debido a su posición, puesto que ocupa el extremo de la cadena como un localizador. Cuando la cadena contiene dos funciones de aldehído, se emplea el sufijo dial. Por ejemplo, aquí tenemos aquí un ejemplo, el hexanodial. Podemos ver que está enumerada la cadena de más larga, tiene 6 carbonos, y ahí está el representante C, por decir HO o H. Eso es muy importante en los aldehídos. Bueno, como regla tenemos en el grupo CHO, denomina carbaldehído. Muy útil cuando el grupo aldehído va unido a un ciclo. La numeración del ciclo se realiza dando localizador principal al carbono del ciclo que contiene el grupo aldehído. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto que lo denominamos como ciclohexano carbaldehído. Aquí vemos que es un ciclo, vemos el CHO, que es lo que se le denomina a eso con su nombre. En tercera regla tenemos es cuando en la molécula existe un grupo primordial aldehído. Este pasa a ser sustituyente que se nombra como oxo o formil. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena esquelética, se podría ver.
está enumerado los carbonos. Aquí podemos ver el doble enlace que está unido con el oxígeno, que tiene una electronegatividad. Recuerden que los aldehídos tienen doble enlace por el grupo funcional CO, con el doble enlace. También aquí tenemos otro, el oxígeno también, con doble enlace. Y pues este compuesto se denomina ácido 4-oxobutanoico. Bueno, en la otra regla, en la regla 4, podemos denominar que algunos nombres comunes de los aldehídos aceptados por el IUPAC aquí tenemos dos compuestos. Aquí está el formaldehído, o también llamado metanal. Aquí vemos que tiene doble enlace, el oxígeno y el HC. Aquí tenemos, por el otro lado tenemos el acetaldehído, o también llamado etanal. Aquí vemos igualmente su doble enlace con el oxígeno. Y bueno, lo importante es esto, que los aldehídos son compuestos orgánicos muy útiles. Y bueno, continuamos con la siguiente. Vamos a ver acerca de las cetonas. Muy bueno, es algo muy interesante y didáctico. Bueno, las acetonas también podemos ver que son compuestos orgánicos que tienen por fórmula general RCOR. Aquí podemos ver que tiene el doble enlace en el oxígeno, R1 y R2, que también se denominan R, se representa la cadena alifática o aromática. Pues se utiliza por grupo carbonilo, como vemos, doble enlace CO con su doble enlace en un carbono secundario. Es decir, que este grupo siempre está entre dos carbonos y tiene una hibridación sp2, igual que los aldehídos. En sus características principales, como hemos visto de las cetonas, tenemos las cetonas de cadenas pequeñas, se representan en estado líquido y son menos densas que el agua en condiciones ambientales. Otra de las características, que las cetonas líquidas son parcialmente solubles en agua. La solubilidad de las en agua es mayor que los de los líquidos, debido a su polaridad gracias al grupo carbonilo, como ya lo habíamos visto anteriormente. Otra de las características, el grupo carbonilo también vuelve a las cetonas muy reactivas. Otra de las características principales, podemos ver que las cetonas menores poseen un olor agradable y se encuentran en aceites esenciales extraídos de flores, frutos, usados en la producción de perfumes. Otras características muy importantes fue las que encontré, me llamó mucho la atención, fue los puntos de función y ebullición de las cetonas, que son mayores que los de los aldehídos. Como podemos ver, ahora vamos a hablar sobre sus propiedades físicas de los aldehídos, por decir de las cetonas. Estoy un poco medio confundido, pero bueno, me equivoqué con el otro tema, pero listo. En las propiedades físicas, en estado físico son líquidas las que tienen hasta 10 carbones. Las más grandes son sólidas. Son solubles en agua a excepción de la propanona, y solubles en éter y alcohol. Las acetonas de 4 carbones pueden formar puentes de hidrógenos en las cetonas, haciéndose peropolares. Otra de las propiedades físicas, en el punto de ebullición es mayor que los alcanos de igual peso molecular, pero menor que
que el de los alcoholes y de los ácidos carboxílicos en iguales condiciones. Los puntos de función y ebullición de las cetonas son mayores que los de los aldehídos. Es muy importante. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades químicas de las cetonas. Al hallarse el grupo carbonilo en un carbono secundario, son menores reactivas que los de los aldehídos. Pueden ser oxidadas por oxidantes fuertes como el permanganato de potasio, así dando a los productos de dos ácidos con menor número de átomos de carbono. Por reducción dan alcoholes secundarios. Las cetonas aromáticas presentan uno o dos anillos aromáticos unidos al grupo carbonilo. También he investigado un poco más sobre la clasificación de las cetonas, que es muy importante, en el cual hemos encontrado las cetonas alifáticas, aromáticas y mixtas. En las alifáticas podemos reconocer que las cetonas son isómeros de los aldehídos de igual número de carbonos. Las cetonas presentan tautomería. También podemos ver que en las cetonas alifáticas se presentan cetonas con 4 carbonos, presentan una isomería de posición. Muy importante. En las cetonas aromáticas se destacan las quinonas, que son derivadas del benceno y tolueno. En las cetonas mixtas, el nombre del hidrocarburo del que se produce terminado en ona es sustituido. Como sus sustituyentes deben emplearse el prefijo oxo. También al citar los dos radicales que están unidos al grupo carbonilo por orden alfabético, y a continuación va la palabra cetona. Muy importante, en las cetonas mixtas se reconoce muy evaluado desde su punto de vista esta gran característica que se presenta. Ahora vamos a hablar sobre la nomenclatura de las cetonas. Pues como regla 1 tenemos que las cetonas se nombran sustituyendo la terminación ano del alcano con igual longitud de la cadena por ona. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto. Aquí vemos el doble enlace que tiene el carbono con el oxígeno porque tiene una electronegatividad. Este compuesto podemos llamarlo butanón. Aquí hemos reemplazado ona, como dice, de la cadena más larga. También en la regla 2 también hay otra nomenclatura que también consiste en nombrar las cadenas como sustituyentes, es decir, ordenándolas alfabéticamente y terminando el nombre con la palabra cetona. También se le puede sustituir de esa manera. Aquí tenemos un ejemplo como el compuesto. Aquí vemos el doble enlace con el oxígeno, el carbono hacia el oxígeno, porque tiene una electronegatividad mayor que el carbono. Aquí vemos que su nombre es etil-metil-cetona. Por último tenemos la regla 3, que cuando la cetona no es el grupo funcional de la molécula, pasa a llamarse oxo. Aquí tenemos un compuesto de forma esquelética, podemos ver. Tenemos numerada la cadena de los carbonos, tiene 5 carbonos, el doble enlace que tiene el carbono con el oxígeno, porque tiene mayor electronegatividad. Aquí también tenemos otro, aquí tenemos el hidrógeno. Este compuesto se llama
oxopentanal. Bueno amigos, esto ha sido elaborado por mí. Fue una investigación muy novedosa, muy interesante y creativa. Y pues espero que hayan entendido y hayan conocido la importancia de lo que son los aldehídos y las cetonas, que son compuestos en sí, son compuestos orgánicos. Tienen un grupo carbonilo, CO, con doble enlace. Tienen una hibridación sp2. Bueno amigos, muchas gracias.